Prepárate. Aquí inicia el podcast Sin Nombre, un parche diferente donde ustedes serán nuestros primeros invitados. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo espacio que hemos decidido crear para que todas y todos interactuemos. Este espacio de conversación para hablar un poco con los bellanitas, con los antioqueños alrededor de diferentes temáticas que sé que nos van a interesar a todos. En este mes, conmemorando y reconociendo la importancia del 8M, la visibilización de los derechos de las mujeres, queremos empezar hablando de una mujer muy importante para nuestro municipio bello, una mujer icónica que logró grandes transformaciones a nivel laboral, a nivel social y de reconocimiento, y que solo hasta los últimos años se ha tenido en cuenta para la realización de varios actos, varios performances, varias ideas y también para la visibilización de los bellanitas. Para eso, hoy tenemos una invitada muy especial, Cindy Borrero, bellanita también, historiadora, especialista en derechos humanos, cultura política y género, directora del programa de radio Ondas Violetas con la voz de las mujeres en la radio e insignia Betsabe Espinal a la mujer digital. Hola Cindy, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Hola Laura, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todas las personas que van a escuchar este primer podcast y sobre todo a la gente de nuestro municipio, que yo creo que esto es súper necesario, resaltar la memoria histórica de quienes nos antecedieron para llenarnos de más orgullo y luchar por ese terruño que es bello. Hablar de Betsabe Espinal es hablar de juventud, de valentía, de ímpetu, de feminidad combativa. Hace parte de esa mirada de heroínas que por dignidad, en un mundo en extremo machista, sobreviven en la memoria del pueblo y de sus luchas sociales. La jovencita de 23 años que se enfrentó junto con más de 400 compañeras y cerca de 100 compañeros a los industriales antioqueños, dueños de una de las empresas más prominentes del país, la fábrica de tejidos de Bello, pervive hoy día. Y a cada amanecer, su recuerdo toma mayor fuerza. Gracias Cindy a vos por estar y ser en este espacio que estamos construyendo y edificando todos aquí pensando en este momento de esta primera mujer de la que vamos a hablar, Betsabe Espinal, mujer bellanita, que hace 100 años, 103 años exactamente, lideró la primera huelga obrera femenina, primera huelga laboral en la fábrica de tejidos de Bello. Ella era hilandera de esta fábrica y ella junto a otras 400 mujeres y algunos hombres hicieron una fuerza increíble por un montón de situaciones que se veían en desventajas. Visibilizó entonces los derechos laborales de las mujeres, la igualdad de los derechos, también el acoso y el abuso sexual, que era un tema del que casi no se hablaba en ese tiempo. Una mujer de la que se sabe muy poco, de la que después de sus momentos en las huelgas también se perdió un registro biográfico de lo que estaba haciendo. Se sabe que a sus 36 años pues estuvo ya en otros movimientos y murió muy joven. Quisiera preguntarte entonces en esta parte, ¿qué cosas podrías contarnos de Betsabe que sean poco conocidas o que los bellanitas no reconozcamos aún? Uy, la verdad es que es una pregunta bien provocadora desde el punto de vista histórico, porque es un personaje, es una mujer que recién se está reconociendo. Es muy poco todavía lo que se sabe de ella. Digamos, podemos decir con gran certeza que es gracias a Carlos Uribe y ahora al profe Reinaldo Hospitaleta que podemos tener, digamos, unos libros que le permiten llegar a más gente a conocer digamos, lo que hizo Betsabe Espinal y las 400 obreras más. Entonces yo creo que todavía hay un camino muy grande que recorrer, porque en conversaciones uno siempre llega a una misma conclusión, y es que va a haber muy poca información, hay muy poco rastreo historiográfico, sobre todo por un aspecto también fundamental, y es que para la época los periódicos que registraron la huelga tienen una cierta tendencia a, digamos, distorsionar lo que fue la huelga de acuerdo a sus intereses políticos. Entonces, también un poco lo que queda en esta tarea historiográfica es
digamos, de alguna manera también quitar algunos bulos históricos que se han hecho. Pues para quienes no entiendan qué es bulo, es, digamos, una idea que se instaura como una verdad histórica. Entonces, en la historia vamos a encontrar muchos hechos que van a decir, no, es que esto le perteneció a tal partido político, es que esto lo hizo cierta tendencia política, y cuando uno va y rescata al personaje, en este caso a Betsabe Espinal, uno lo que va a llegar a ver es que es un movimiento de mujeres que tienen una digna indignación, y yo lo digo así porque hay que darle la dignidad a la indignación, porque ellas desde su cotidianidad estaban, digamos, viendo una serie de situaciones que las ponían en riesgo, uno en su integridad física, en sus derechos sexuales y reproductivos, en su remuneración económica. Entonces, más que saber qué aspectos de Betsabe no conocemos, es reconocer, uno, la transición que significa que la mujer llegue a la fábrica. O sea, ¿qué significa para estas señoritas que van a llegar a la fábrica de tejidos de Bello estar en un lugar que no era el habitual para nosotras, pero que además cuenta, digamos, con una iglesia católica que es quien va a vigilar que las señoritas sí se comporten en la fábrica? Entonces van a tener unas rutinas que para entonces todavía en nuestro país, en América Latina y recordar también en el mundo, esto había sido un legado de la revolución industrial. Entonces yo creo que resignificar también esta llegada de las mujeres a la fábrica va a permitir también reconocer que en Estados Unidos ya se estaba hablando de derechos laborales. Y yo creo que ahí es un hit lo que hace Betsabe y las 400 más, sin pensarlo, porque ninguna, y hay que decirlo, ninguna tenía formación política. Si ustedes rastrean si Betsabe fue a la escuela, que eso es también algo que quisiéramos estudiar y que quisiéramos saber, si nos permiten los, digamos, los pocos documentos que hay de registro, porque incluso lo de la partida de bautizo es algo que hace también Carlos Uribe, que logran sacar la partida de bautizo de Betsabe para conocer quién era la mamá. Incluso se sabe que solamente tenía 3 hermanas, hasta donde lo permite, digamos, ese precisamente hilo de pequeños hechos que van constituyendo como esa gran historia de Betsabe. Entonces, como para responder esta primera pregunta, lo que no sabemos es mucho. Lo que tenemos por delante es toda una historia que construir y dejarle a las generaciones que están detrás de nosotros y de nosotras, escuchando sobre esa mujer que hoy no solamente se renombra en nuestro país, sino que gracias a la obra que hace Ángela Becerra termina siendo un boom internacional, que además nos permite comprender 2 aspectos, y era que, por un lado, todavía había una deuda histórica de la independencia. Cuando se da el proceso de independencia, nos dicen si queremos ser ciudadanas de primera categoría, tal como fue legado a la Revolución Francesa, que también fue un incumplimiento que le hicieron a las mujeres en Francia, teníamos que participar de esta gesta. Entonces, ya entrado el siglo XX, se nos había incumplido esa promesa de ser ciudadanas de primera categoría. Pero ahora también teníamos otro problema, y era que estábamos en otra dimensión, la sociedad se estaba transformando, se estaba industrializando en nuestro país, y necesitaban mano de obra barata, pero con una característica que también la han resaltado muchos historiadores e historiadoras, y era que las mujeres vamos a la fábrica, sobre todo a la industria textil, porque se reconocía, uno, que teníamos mayores habilidades a la hora de manejar las telas, pero el carácter dócil. Entonces eran trabajos que demandaban también ciertas características, pero claro, las mujeres no peleábamos, no reclamábamos, no levantábamos la voz, y luego es que van a aparecer muchísimos hitos históricos muy bonitos. Ojalá pudiésemos hacer muchas cosas para resaltar, pero hay que, por ejemplo, mirar a lo largo de la historia, cuando por allá en Nueva York, en 1909, empiezan todos los mítines de las mujeres obreras, que después eso va a desencadenar en muchas de nuestras conmemoraciones históricas. Por allá, digamos, lo que pasó con el levantamiento de las 20.000, que también va a ser algo muy bonita, cuando en 1910, o sea, un año después, más de 20.000 mujeres se van a movilizar y van a decir, venga, nosotros somos la mayor cantidad de la fuerza textil en Estados Unidos y no tenemos condiciones dignas. Y que va a ser lo que va a pasar con Betsabe y las 400 más. Según los cálculos que hace Carlos Uribe y el profe Spitaleta y otras personas que estudiaron esta huelga, la fábrica de tejidos de Bello, el 80% eran mujeres.
y con una característica aún más compleja, porque recuerden que una de las, digamos, demandas más importantes, que quiero hacer una cuña, por favor, aquí muy bonita, que me pareció muy lindo cuando, pues, en nuestro municipio solo se ha podido dar una insignia Betsabe Espinal, pero cuando la hicieron Tania, Lorena, bueno, todas ellas que están por ahí, seguramente iban a escuchar esto, fue muy bonito porque resignificaron las alpargatas, porque el que ellas no pudiesen ir con zapatos a la fábrica era algo muy denigrante. Uy, Cindy, me parece súper importante esto que estás diciendo de la insignia Betsabe, que a propósito se hizo hace 3 años y que no se volvió a repetir, se hizo conmemorando los 100 años de la huelga, porque es primordial que desde la institucionalidad le demos un valor estructural a estos eventos, ¿cierto? Y a estos sucesos que no solo transformaron a los bellanitas y la manera en cómo se relacionaban con el trabajo, sino que también transformaron a Colombia misma. Y que a su vez estaba en conversación con todo lo que estaba pasando en el mundo. La industrialización, los temas emergentes en Latinoamérica, los derechos laborales de las mujeres. Entonces también es como una invitación a que como sociedad institucionalicemos este tipo de fechas y le demos el reconocimiento que se merecen cada año. Es muy importante, sobre todo para nosotros como Bellanitas, crear una identidad alrededor de lo que se hace con el trabajo para otros y que aún hoy siguen siendo temas de conversación. Los asuntos laborales, todo lo que tiene que ver con el acoso sexual y laboral, las condiciones desiguales que todavía hoy vivimos las mujeres en muchos asuntos. Y bueno, también como hablando de esto, me gustaría preguntarte qué acto simbólico y qué acto estructural representativo podrías tú resaltar de esta huelga obrera. A mí me parece muy lindo, por ejemplo, también cuando se analiza lo que hacían las mujeres en la industria textil en Manchester, en muchos lugares de Inglaterra, que es, digamos, la cuna donde empieza el movimiento de mujeres obreras, y ahí vale la pena resaltar esa película tan linda que es Las Sufragistas, o sea, el papel que cumplen ahí muchas de las mujeres en la fábrica era muy bonito. Entonces, finalmente, pues, todo esto nos permite es para encuadrar algo, y es que muchos de los movimientos sociales emergen de una cuestión cotidiana, de una, digamos, problemática que estamos enfrentando día a día y que decimos, no más, esto ya no puede seguir así, pero que también nos permite encontrar algo muy bonito entre ellas, y es el trabajo colectivo. Muchas veces se ha hablado solamente de Betsabe Espinal como la figura que encabeza, digamos, la manifestación, que toma el micrófono, aunque quisiera, el micrófono no, el megáfono, aunque quisiéramos pues como saber, porque muchas de las cosas que nos gustaría en este momento, por ejemplo, es tener la posibilidad de escuchar la voz de Betsabe Espinal. Y creo que eso es algo que no se va a lograr porque no hay un registro, digamos, de audio, porque no hubo en su momento tampoco la posibilidad de registrarla en video. Y por eso me parece también muy bonito cuando se hacen las obras de teatro, porque es como la posibilidad de saber eso que nunca escuchamos. Entonces, finalmente, pues también para decir que junto a ella, esas 400 obreras, si las pudiésemos tener hoy en vivo, bueno, no en vivo, si pudiésemos por lo menos saber más nombres, hablan de Adelina González, Teresa Tamayo, Trina Tamayo, Teresa Piedradita, Matilde Montoya, Carmen Agudelo, Rosalina Araque y Bedalina, ese nombre siempre me ha dado muy raro, Bedalina del Valle. Son nombres que también emergen en esa búsqueda de lo que tú me preguntabas al inicio, bueno, y que no sabemos de Betsabe, muchos de los nombres de sus compañeras y dónde están las compañeras. Yo una vez hablaba con alguien y me contaba que la abuelita era una de las compañeras de Betsabe Espinal. Cindy, pues es la primera vez incluso que escucho los nombres de todas estas mujeres que también participaron de la huelga. Como ya lo has dicho antes, pues hay muy poco registro bibliográfico de lo que ocurrió, de cómo ocurrió, se simplifica el hecho, se simplifica la acción, se simplifica todo lo que pasó alrededor de ella y sobre todo se minimiza el papel de las otras mujeres que mano a mano con Betsabe y con hombres de la misma institución y de la misma empresa lograron estas transformaciones. En esas reflexiones que se hicieron, justo para lo que tú dices, para transformar la sociedad, para transformar la vida no solamente de nosotras y de nosotros, sino de los que vienen, tuvieron que surgir algunas reflexiones.
Entonces quisiera que me hablaras un poquito sobre ese pliego de peticiones que se hizo durante la huelga, qué era específicamente lo que ellas estaban exigiendo y también lo que ellos estaban exigiendo en esta unión y en este compartir, y cuáles son esas reflexiones, valga la redundancia, finales, esas observaciones finales, esas cosas que te llegan y te calan, que puedan pues como hacernos ver la importancia de estos actos políticos, de estos actos de movilización, de cómo cuando se mueven una se mueve todo y cómo se ve reflejada entonces también en la actualidad, cómo esos pequeños movimientos hoy hacen que tengamos nuevas preguntas y nuevas luchas sobre la existencia, sobre la experiencia y sobre cómo se viven las cosas. Cuando me haces esa pregunta, bueno, ¿qué fue lo que ellos estaban pidiendo concretamente y las hace salir a la movilización? La desigualdad salarial, que hoy también le sigue pasando a la gran mayoría de mujeres en el mundo, porque ni siquiera podemos hablar que es solamente de Colombia. Entonces, las razones de la huelga van a ser unas muy fundamentales. Los invito, hay un artículo muy bonito de la Escuela Nacional Sindical donde van a tener precisamente, digamos, como escrito cuáles fueron las razones. Entonces, digamos que se hace un análisis. La primera va a ser la remuneración salarial. Allá, digamos, se les pagaban entre 40 y $1 la semana, mientras a los compañeros, es decir, a los hombres que también estaban ahí en la misma fábrica, ganaban $1 o $2.70. Es decir, estamos hablando de una remuneración muy desigual y, digamos, si se compara con diferentes trabajos que habían en la época, habían trabajadores de la industria de la construcción que ganaban entre $3 y $3.60 semanales. Entonces, digamos que uno ya ahí se va a dar cuenta de cómo estaba esa inequidad salarial, pues porque realmente digamos que ya había una brecha que estaba siendo muy evidente, pero también había algo muy, muy importante y era el tema de las multas. El tema de las multas, ¿qué va a decir? Dentro del pliego de peticiones que ellas van a empezar a construir a partir de estas, digamos, reivindicaciones que tenían, era que ellas las multaban por llegar tarde, porque se les pasaba un accidente en la fábrica, por enfermarse. Entonces, todo eso empezaba el capataz a contarles multas. Y al final, pues precisamente lo que pasaba era que les quitaban de ese salario bien inequitativo parte por las multas que tenían, pero incluso entonces ahí se va a unir con el tercer digamos, de las peticiones, y es que muchos de los capataces les decían, bueno, yo le voy a quitar la multa si usted se acuesta conmigo. Entonces vamos a una de las digamos, el tercer punto que es fundamental, que es el cese del acoso sexual. Es decir, ya estaban bastante cansadas de que reiteradamente denunciaran los acosos sexuales, sobre todo de alguien, y es un nombre que va a aparecer mucho, es Manuel Velázquez, y digamos que siempre todas estaban diciendo, no queremos estar al lado de este señor porque nos acosa sexualmente, porque nos está, bueno, esa palabra no sé si se puede utilizar para la época porque yo creo que es muy contemporánea, pero si tú me puedes ayudar a mí a buscar, las extorsionaba, pero uno en los años 20, ¿qué va a decir me extorsionaba? No, como me obligaba más bien, ¿cierto? Sí, porque ya es muy, muy gángster de esa época, me extorsionaba. Entonces, las extorsionaba y bueno, ellas van a decir, hombre, ya tampoco, o sea, de que nos pagan bien poquito, nos multan, no podemos llegar con las alpargatas, pues este tipo nos está acosando. Pero también, pues ya lo dije, había algo para ellas que era muy importante y era asistir calzadas. Definitivamente también ese trayecto a la fábrica, todo lo que pasaban ahí, era un asunto bien complejo para ellas, y sobre todo por algo, y era que había una cierta creencia de que ellas iban a llegar, embarrar los zapatos, iban a ensuciar la fábrica. Y como estaban trabajando con textiles, entonces los dueños siempre decían, es que no pueden llegar con las alpargatas sucias porque nos van a dañar las telas. Ahora, también había una creencia de que como muchas eran campesinas, mujeres que venían de otras, digamos, de los pueblos de Antioquia y de otros lugares del país, ellas estaban acostumbradas a andar a pie limpio.
Entonces, ahí también hay unos estereotipos frente a esa integración de la fábrica con otras formas, digamos, de existir en nuestra sociedad, ¿cierto? Todo el tema de la agricultura. Entonces, Laura, pues finalmente esas van a ser como sus exigencias de que ellas puedan tener igual trabajo, igual remuneración, no multas, tener zapatos, es decir, alpargatas para entrar a la fábrica y el cese de acoso sexual y de abuso sexual. Una cosa es el acoso y otra también es el abuso. Entonces, el acoso y el abuso sexual. Y para ellas, pues era, digamos, indispensable de que en ese punto de peticiones que hicieron, pues saliera este tipo que les dije, pero también, por ejemplo, había otro nombre muy importante que se me escapa, pero sí ahorita me acuerdo el nombre porque estoy entre, bueno, ya, sí, Jesús Monsalve y Teodulo Velázquez eran dos tipos que también las requisaban al salir de la fábrica para que no se llevaran alguna tela o algo, y ellas decían que eran demasiado despóticos con ellas. Entonces también ese asunto las indignaba porque pues ellas decían, nosotros venimos a trabajar, somos personas honradas. Esos puntos entonces van a constituir lo que se considera el pliego de peticiones de la huelga de señoritas de Antioquia. Y eso me hace preguntarme entonces por el rol de la mujer en la transformación social. Y no solo en la transformación social, sino también en la transformación política, en la transformación familiar, también desde los hogares. Y preguntarte un poco qué piensas alrededor de este papel decisivo de la mujer bellanita para la transformación de su territorio. Bueno, lo primero que se me olvida y que es súper importante es que a veces se habla mucho de la huelga como si hubiese sido un proceso rápido y exitoso, pero algo que vale la pena siempre resaltar es que ellas, y digamos, antes, muchos años antes, ellas intentaron hacer una huelga. Como, digamos, no sé, como unos añitos, pues no se dice mucho cuántos añitos, pero no, digamos, no se desarrolló la huelga porque inmediatamente ellas paran los telares, las echan a todas, o sea, echan a las que estaban haciendo la huelga y traen nueva gente inmediatamente. Entonces, digamos que esto fue también un asunto para comprender y ligarlo con tu pregunta, y es que a veces lo que, digamos, la gente no entiende o le da mucho, digamos, mucha pereza es organizarse. O sea, los procesos de transformación de nuestra sociedad demandan que nos organicemos, que nos sentemos a dialogar, a compartir la palabra, las perspectivas, los análisis, porque creo que ahí también está el éxito de lograrla y de conquistar cambios en nuestras sociedades, ¿cierto? Y eso siempre lo hemos visto a través de la historia. Yo también empezaría por algo fundamental. Es el momento en el que las mujeres debemos dejar el miedo de participar en política. Las mujeres, si uno se va a las bases sociales, en los trabajos comunitarios, las mujeres están organizando todo. O sea, las mujeres usan una junta de acción comunal y las mujeres son toderas, organizan, hacen, lideran, pero cuando uno ya quiere que las mujeres demos el salto cualitativo a lanzarnos a cargos de elección popular o a ser la presidenta de la Junta de Acción Comunal, ahí viene una dificultad. No solamente porque tenemos temor a estar en escenarios en los que históricamente nos han dicho no le pertenece a las mujeres, porque recordemos a partir de cuando podemos ser elegidas en nuestro país, sino además porque nosotras, y tú lo mencionabas un poquito ahorita, tenemos esa doble carga de las labores del cuidado. Entonces, claro, sí, yo puedo ser la presidenta de mi Junta de Acción Comunal, pero también tengo 2 hijos que me están esperando en mi casa porque tengo que ir a cumplir también estas labores del cuidado, y ahí es cuando las mujeres decimos, bueno, ¿y cómo hago todo al mismo tiempo ahora? Porque yo quiero participar en política, pero también tengo una familia con la que quiero compartir el tiempo, porque en mi ideal de, digamos, en mi proyecto de vida también está la maternidad, porque también, y es un poco la invitación que a mí me gusta hacer cuando hablo de género, de política y de historia, es que todas las posibilidades de ser mujer pueden coexistir, es decir, la mujer política, la mujer que materna también, o la mujer que no quiere maternar,
porque también nos han vendido la idea de que si estamos en política, pues no podemos ser mamás. No, o sea, podemos organizar el mundo y dar posibilidades y herramientas para que las mujeres estemos en política y también seamos mamá, o quienes no quieren ser mamás, pues tampoco lo sean. Entonces yo creo que las mujeres estamos en un momento definitivo en el que si uno se pone a mirar los grandes cambios que se han dado en América Latina, y a mí me gusta mucho hablar de Chile, porque gran parte de la campaña presidencial de Gabriel Boric lo hacen las mujeres en territorio, en el sur, en el norte, organizándose y tocando puerta por puerta para hablar, porque el cambio lo encabezaba, según ellas, pues según su visión, este presidente. Y yo ahí lo que veía, Laura, porque me parece un país que tiene también una trascendencia muy bonita en términos de organización de las mujeres, como también lo es Argentina, como lo es Brasil. Y me parecía algo muy lindo, el poder colectivo, la juntanza, el compartir la palabra. Entonces yo creo que estamos en un momento fundamental en el que la voz no nos la tienen que dar, o sea, la voz es de nosotras, porque también a veces se ha dicho, no, es que en este momento las mujeres les han dado más que nunca la voz, no, no las han dado, nosotros no lo hemos ganado a través de la historia, a través de la resistencia, a través de la organización. Entonces, hay liderazgos muy bonitos en nuestro municipio. Creo firmemente que hay una, digamos, una gran camada de mujeres liderando grandes procesos. Pero para terminar, digamos, como esta pregunta, creo en el poder de construcción de las mujeres hombro a hombro con nuestros compañeros. O sea, estos aquí también con los hombres, con las diversidades sexuales, porque eso no lo construimos solo las mujeres o solo los hombres o uno sobre otro, no. Yo creo que aquí tiene que haber la pluralidad. Y sabes algo que me parece también muy lindo, que esto no tiene que ver solamente con la juventud. Yo creo que también aquí hay que resignificar la experiencia de las personas que han venido haciendo trabajo antes que nosotros. Creo que hay que contar con la voz de la experiencia, darle su lugar en la política de nuestro municipio y del país, porque hay mujeres ahí que ya se sienten como que van de salida porque viene otra generación de mujeres jóvenes lideresas. No, yo creo que, por ejemplo, yo hasta que tenga, no sé, bueno, no sé hasta cuándo voy a vivir, pero si yo vivo 90 años, hasta los 90 años voy a dar lidia hablando de lo que me gusta, y lo que me gusta es la política. Entonces yo creo, Laura, que aquí la convicción y sueño mucho que las mujeres lideresas tengan la capacidad de ver y visualizar un país que no permita nuevamente la inequidad salarial, los abusos sexuales y todo lo que está alrededor de lo que fue la huelga de señoritas, pero que también lo hemos vivido muchas mujeres en nuestro presente. Sí, claro, es súper importante también pensar en que la transformación y también la pregunta por lo que está bien o lo que se considera que es normal, como por ejemplo en ese tiempo que las mujeres ganaran mucho menos, que fueran abusadas sexualmente por sus capataces, como también una conversación generacional, que es lo que indicas también que podemos hacer una conversación entre generaciones, entre jóvenes, entre ancianos, entre mujeres, entre hombres, puede propiciarnos el tejido necesario para crear las transformaciones, porque las transformaciones no llegan porque sí, porque un día dije esto no está bien, sino porque hay una reflexión constante de lo que se normaliza, lo que se naturaliza, como es natural que una mujer vaya al trabajo descalza, es natural que una mujer sea abusada sexualmente en el trabajo, es natural que trabajemos y que no podamos comer. ¿En qué momento se empieza a hacer la pregunta por lo que no es natural, por lo que es una instauración social? Y es cuando trabajamos hombro a hombro, como tú lo acabas de decir, con otras generaciones, con otros sexos, con otras ideas y con otras propuestas. Entonces, viendo también que somos unas actoras sociales en lo que hacemos día a día en nuestro municipio y que ahora tú desde la distancia también nos acompañas, ¿cuáles son esas mujeres representativas, esas Betsabe que encontramos ahorita en el municipio y en Colombia, de las que nos puedas hablar un poco para que nuestro público y la gente que nos esté escuchando también pueda empezar a reconocerlas? Ay, es que serían tantas, yo diría como que una por rama. O sea, de la ciencia esa, de la economía esa, pero a lo puntual, yo diría que para mí ha sido una experiencia maravillosa haber pasado por el sistema de cuidado de Bogotá y haber conocido a una mujer que quiero con todo mi corazón, que es Natalia Moreno Salamanca. Natalia Moreno es quien
trae, digamos, los primeros estudios sobre las labores del cuidado no remuneradas en Bogotá. Su tesis de maestría es un estudio del uso del tiempo de las mujeres en Bogotá, muy valiosa. Luego de ahí pasan a hacer muchas otras cosas muy bonitas de la mano con todas las economistas feministas en América Latina, porque esto es algo que se volvió un asunto global. Y yo creo que vale la pena que sigan los estudios de Natalia Moreno Salamanca, que miren lo que es el sistema distrital de cuidado de Bogotá. Yo creo que es una experiencia muy linda que hoy está asesorando a diferentes ciudades en América Latina y el mundo. Y es una mujer que ha permitido también ver cómo la academia en un discurso se une con lo que es la materialización y transformación de las realidades en nuestra sociedad. Es decir, cómo la academia se pone al servicio de las necesidades de las mujeres y termina también transformando en oportunidades todo esto. Entonces, Natalia Moreno Salamanca, yo quiero mucho a Ángela María Robledo, para mí me parece un baluarte con su libro de Feminizar la Política, me parece una conversación muy bonita y muy necesaria, sin caer también en romanticismos que a veces también se nos ha inculcado de que por ser mujer tienes que seguir a esa mujer, ¿no? Yo creo que también ahí hay una lupa que mirar con detalle. A mí me parece que en nuestro municipio hay una mujer que yo adoro mucho, es Dorita, pero es que yo soy súper mala con los apellidos, yo no sé qué me pasa hoy, pues mi profesor de Historia de Antioquia diría, Cindy Borrero perdió Historia de Antioquia, porque Historia de Antioquia era puro censo poblacional, nombre y apellido para formar la familia. Entonces, Dorita de las Sabinas, pero es que no me acuerdo cómo es que se llama Dorita. Pero bueno, de Dora y las Sabinas, yo creo que ellas van a entender si escuchan seguramente, porque me parece que todo lo que hicieron, lo que han hecho las Sabinas en Bello ha sido muy bonito, porque siempre que me preguntan por organizaciones de mujeres en Bello, mi referente es Dora y las Sabinas, por su capacidad de apostarle a la paz, por su capacidad digamos, de animarte a sentirte muy orgullosa de pertenecer a Bello, porque cuando uno ve el entusiasmo de Dorita, uno dice, wow, yo quiero toda la vida tener esa forma y esa emoción que te transmite. Entonces, Dorita de las Sabinas, pues por supuesto, todas mis compañeras, yo no hago parte de Estamos Listas, pero yo les digo mis compañeras porque con todas me he encontrado en la política y en la movilización social. Dora Saldarriaga me parece que ha hecho un buen papel también en el Consejo de Medellín, pero sobre todo también en lo que significa hablar de un movimiento feminista que en Colombia todavía digamos, es complejo, pero que estamos listas a unos primeros pasos para articular todo lo que se puede hacer. Hay una mujer que desde el campo del derecho también me parece muy linda, la profe Bernardita Pérez, que a mí me encanta, todos sus estudios constitucionalistas, me parece muy importante. Y una última mujer, es que a mí me encanta todo lo que hizo Tania Posada en nuestro municipio, me parece muy lindo, porque yo siempre voy a recordar esa insignia Betsabe Espinal y yo pensé que se iba a institucionalizar en nuestro municipio, espero por favor que lo hagan, pero me parece muy lindo también todo su entusiasmo, toda su idea también de sacar a la luz a Betsabe y de reconocer algo, y es el talento que hay en Bello. O sea, si uno se va comuna por comuna, uno puede dar nombres, Catherine Monsalve, no sé, muchas mujeres que se me vienen a la cabeza, incluso tú, Laura Herón, mujeres que uno dice, wow, es que Bello está hecho de gente tan pujante que la verdad vale la pena contarle a todo el mundo, porque algo que yo siempre hago, Laura, es que me preguntan de dónde eres. Bueno, yo digo orgullosamente bellanita, de la tierra de Betsabe Espinal, de Lola Vélez. Lola Vélez también hay que resignificarla. Entonces, bueno, yo digamos que esos son los nombres que se me vienen a la mente y bueno, y me falta uno, que fue la mujer que me enseñó hacer política y es mi prima, Ana Milena Inestrosa. Ana Milena también hace política allá en el municipio de Bello, porque ella siempre me enseñó a pensar en colectivo y yo creo que eso es lo más valioso. Ay, bueno, Cindy, muchísimas gracias por este espacio, por darte la oportunidad de conversar también con nosotros, con nosotras, de poder poner en conversación este tema tan importante y sobre todo por visibilizar a estas mujeres que han transformado no solo a Bello, sino también la manera como lo vemos, su industria, su sistema laboral, también la manera en la que las mujeres nos relacionamos con nuestro mundo.
que antes se veía como que nuestro mundo era solo la casa, y entonces eso es empezar a preguntarnos cómo vivimos el mundo las mujeres, y también por abrirte a contarnos tu experiencia también en el recorrido de reconocerla y de ver su conexión con lo que pasaba en Latinoamérica y en el resto del mundo. Uy, yo creo que, es que Betsabe nos dejó muy provocados. Yo creo que espero. Ah, bueno, hay un nuevo libro, no sé si lo has visto, del profe Spitaleta. Yo espero comprarlo, Betsabe y Betsabe, que trae como más cositas, más datos de Betsabe. Y bueno, por ahí hablan más de las tías, bueno, cosas muy interesantes. Pero yo me quedo con la frase que decía Betsabe, o bueno, según lo que hemos, pues se ha rastreado, que ella dijo cuando se paró ahí, las 400 obreras, pues hay, digamos, como una historia de que ella se paró encima de un banquito, cogió el megáfono y ella dijo: no tenemos dinero, pero tenemos nuestro carácter, nuestro orgullo y nuestra convicción para ganar esta huelga. Y yo creo que cuando uno se pone a resignificar como esas palabras que ella dijo ahí, eso es lo que tenemos siempre y lo que nos va a acompañar. Más allá de lo material, es nuestro orgullo, nuestra convicción, nuestras ideas. Y cuando uno tiene una idea fija de algo que quiere hacer, y lo construye con otras personas con las que tiene igual sintonía, creo que pueden salir grandes hechos, cambiar la historia, transformar la realidad. A veces también pensamos que tenemos que hacer algo para cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que aquí hay que empezar desde lo comunitario. O sea, vivimos en algo que es el barrio, apostarle a la Junta de Acción Comunal. Yo creo que hay que resignificar también el papel de las juntas de acción comunal, del trabajo en el barrio. Yo el año pasado me enamoré en Bogotá de lo que hacen las pacas digestoras, que es un encuentro de los vecinos cada domingo para llevar sus residuos orgánicos, y se conversa y se habla de un hecho histórico, de un hecho del presente, y eso me parece muy lindo porque en el afán diario a uno se le olvida quién vive al lado, y lo de la pandemia fue muy importante porque nos demostró que podíamos salvar la vida de una mujer que estaba en peligro por violencia si conociésemos al menos algo de esa mujer, porque claro, como todos la pasamos trabajando, pues yo no visualizo quién está al frente mío. Entonces, la invitación es esa: construyamos en colectivo, pensemos en qué nos mueve. Yo creo que todos tenemos muchos sueños y muchas ganas de transformar nuestra sociedad, pero nos falta voluntad y a veces nos hemos vuelto muy egoístas frente a lo que pensamos puede ser la construcción de una mejor ciudad, de un mejor país. Y para las mujeres definitivamente, Laura, yo sí les tengo una invitación. Hay que dejar el miedo. O sea, yo creo que la fuerza y el talante que tenemos las mujeres es muy importante para resignificar lo que hemos sido históricamente. Y ahí está la invitación. Este año es muy importante en nuestro país y yo tengo el sueño de que se atrevan a romper los estereotipos, de que den el paso, de que vayan y den el discurso en el barrio, de que vayan y se tomen el Parque de Bello, de que vayan y se monten en un bus de Bellanita, de Bato Viejo, y dialoguen con la gente que está sufriendo en nuestro municipio, la gente que no tiene para comer 3 comidas al día, la gente que tiene que vivir con una inflación del 13%, la gente que no tiene cómo darle los útiles escolares a sus hijos, pero que también hablen con las mamás, con las familias de las mujeres que han sido asesinadas, de las mujeres que han, tenido un feminicidio, porque yo creo firmemente en que eso tiene que ser también una causa colectiva, o sea, no solamente de las familias que les ha tocado un feminicidio, sino que esto tiene que devolverse un duelo colectivo para resignificar también la memoria de quienes han sido asesinadas. Entonces yo creo que esto es una conversación para cerrar diciéndoles: la fuerza y la convicción de sus sueños es también la posibilidad de construir una mejor ciudad, y una mejor ciudad que va a ser el hogar de sus hijos, de sus nietos o de cualquier persona que nos va a anteceder, que va a venir después de nosotras y que va a disfrutar como nosotras os disfrutamos de los derechos que las sufragistas conquistaron, para que hoy hablemos de política en este podcast. Agradecerle a todos y a todas por estar aquí en esta primera experiencia que estamos teniendo y que estamos construyendo.
Esta es una invitación también para que entonces dejen por aquí sus comentarios, y no solo sus comentarios, sino también preguntas que tengan hacia Cindy, hacia nosotros como equipo de producción de este podcast, ideas innovadoras que tengan o preguntas que tengan transformadoras del espacio, del territorio. Todo es bienvenido. Aquí está el espacio para que ustedes escriban, nos cuenten qué temas quieren que conversemos, con qué personas quieren que conversemos. Si quieren que conversemos también con alguno de ustedes, que nos lo hagan saber. También hemos decidido no nombrar este podcast para que lo nombremos en comunidad. ¿Qué nombres se les vienen a la cabeza? ¿Cómo podemos nombrar a este parche de Llanita que está interesado en recorrer muchísimas temáticas? Aquí los esperamos. Este va a ser un espacio recurrente en el que vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de medio ambiente, de mujeres, de género, de territorio, de construcción, de salud mental. La idea es que sea un espacio para que todos y todas nos sintamos identificados. Así que los escuchamos. Un abrazo. Aquí termina el podcast Sin Nombre.